Esta mañana Laura Afonso, periodista, compañera de profesión, y Marcela Máspero, que es de la Asociación Social Solidaria Venezolana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buen día. Acabamos de escuchar a Enrique Franco, el presidente del Hogar Canario Venezolano, me imagino que con el corazón dividido desde allí, desde Caracas, intentando que la solución pues llegue cuanto antes. ¿Habrá solución, Marcela? Bueno, lo más importante es que tanto los canarios como los venezolanos tengamos respuestas a nuestras necesidades. Y más allá de la crisis y las razones de la crisis, entender que en un momento dado los canarios migraron hacia Venezuela, fueron grandes constructores del país que tenemos y hoy los venezolanos estamos acá con las mismas necesidades con las que migraron los canarios, ¿sabes? Y ahora esta crisis lo que ha hecho es generar muchísima más migración y está previsto que el 42% de los venezolanos que todavía quedan en el país migren en algún momento. O sea, ¿y a dónde irán? ¿Cuántos creen que vendrán aquí a lo mejor a Canarias? Nosotros acá en Canarias tenemos cerca de 100.000 venezolanos, de los cuales hay cerca de 30.000 que están irregulares por lo que significan los procesos burocráticos de regularización, todo lo que tiene que ver con la solicitud de protección internacional, que dura hasta 2 años. Y está previsto que pueda venir una cantidad importante, cerca de 10.000 más en los próximos meses, ¿sabes? Que el Gobierno de España debe facilitar, me imagino, ¿no? Bueno, nosotros ustedes lo han pedido, desde facilitar la gestión, la burocracia, ¿no? Sí, la semana pasada justamente el Parlamento Canario aprobó una iniciativa no de ley para plantearle al Gobierno del Estado que le dé una protección temporal especial a los venezolanos, de manera de tener autorización de residencia y de trabajo inmediatamente. Es lo que incluso ya registramos a la presidencia del gobierno, al ministerio, porque esta es una decisión que se ajusta a la normativa de la Unión Europea, que ha sido utilizada en otros casos aquí en España y está legalizada. Entonces estamos planteando que esa solución se dé y agradecer además porque Coalición Canaria lo planteó en el seno del Parlamento, pero también lo apoyaron todos los demás partidos que en su seno hacen vida en el Parlamento de Canarias. Laura, ¿crees que va a haber un éxodo, digamos, de venezolanos que vengan aquí también a las islas y que, bueno, tenemos que atenderlos? Nosotros en su momento ya fuimos para allá, ¿no? Así es, y de hecho, pues lo que tenemos aquí en Canarias son muchísimos familiares, ¿no? de personas o muchísimas personas venidas de Venezuela que tienen familiares allá y que lo que intentarán ahora en una situación como esta será traerlos, porque realmente la situación que se vive allí es de mucho peligro y de mucha inseguridad y sobre todo de prácticamente no tener ni para vivir. Entonces yo entiendo que es una situación normal que se dé, no sé si tanto utilizar la palabra éxodo igual es quizá ir mucho más allá, habrá que ir viendo cómo se van produciendo los acontecimientos, pero lo cierto es que mientras la situación sea de violencia y sobre todo de no poder vivir, porque más allá de los resultados de los comicios, de la problemática que existe a raíz de las últimas elecciones, lo cierto es que en Venezuela no se tiene para vivir, o son muy pocas las personas que pueden vivir con soltura allí y es normal que intenten buscar una solución, aquí o donde sea, está claro. Evidentemente. Estamos también atentos a ver qué pasa con esas 2 personas detenidas, 2 españoles detenidos en Venezuela, junto también pues con otros ciudadanos de Estados Unidos, otro checo, acusados de, bueno, pues obedecer a la CIA y de estar vinculados con el CNI para asesinar a Maduro, a Delcy Rodríguez y pues parte del gobierno. Y esto es lo que nos contaba, vamos a escuchar al ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, que intervino anoche en un programa de televisión de su país, habló de esa operación, una operación donde dice que se incautaron más de 400 armas y acusó a España de suministrar mercenarios bajo la orden de Estados Unidos. Atención CNI de España. Ustedes dentro del grupo tenían unos mercenarios de origen francés que la misión era tomar el aeropuerto internacional de Maiquetía. Cuando son detenidos al principio no dijeron nada, luego ellos admiten ser de los organismos de inteligencia de España, en este caso del CNI. Estados Unidos dirige esta operación. España es como decir el que iba a suministrar. Bueno, pues España ha desmentido absolutamente de que se traten de ciudadanos vinculados con el CNI que estén en Venezuela dispuestos a asesinar a los líderes
venezolanos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que son turistas o que son miembros del CNI? Bueno, pues eso quizás es hacer un poco de adivinación. Lo cierto es que, bueno, teniendo los precedentes que tenemos del actual gobierno venezolano de Nicolás Maduro, puede haber quizás algo de exageración o no lo sé. Habrá que determinar si realmente pues están relacionados con algún tipo de servicio secreto o realmente son turistas, como insiste la familia, ¿no? Desde España. No sé qué piensa usted. No, yo lo que creo es que este libreto ya lo tenemos repetido, ¿sabes? Es una barajita repetida, como decimos en Venezuela. Estamos acostumbrados a ver a Diosdado, no ya en el Ministerio del Interior, pero siempre con la misma ofensiva. Sí, porque él estuvo como ausente durante unos años, no se veía. No, ausente no, siempre estuvo presente, pero estaba en otro cargo. Estaba de presidente de la Asamblea Nacional, ha pasado por muchos lados, nos acusó de terroristas a muchos dirigentes sindicales por defender los derechos de los trabajadores. Más bien Diosdado lo que tiene que poner es activar la página de antecedentes penales que desde el 28 de julio está caída. Y los venezolanos no podemos tramitar los antecedentes penales que nos exigen aquí para poder legalizar una autorización de residencia. De eso se tiene que ocupar Diosdado en vez de seguir con el mismo libreto de terrorismo para acusar a cualquiera que se oponga a ese régimen. Se incorpora a la tertulia Samuel Toledano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Estamos hablando de Venezuela. Acabamos de escuchar al presidente del Hogar Canario Venezolano. Imagínense la situación delicada que están viviendo ellos allí. Y nos acercamos pues al titular del que estamos pendientes hoy, de la detención de estos dos ciudadanos españoles que, bueno, según sus familiares estaban ahí haciendo turismo, según el gobierno de Nicolás Maduro, pues son terroristas dispuestos a atacar. Supongo que habrá una investigación policial, pero bueno, evidentemente no es la primera vez que sabemos que de alguna forma se hacen de alguna forma montajes o el tema político, en este caso desde un punto de vista de intento de cambio de gobierno, de una vía, en este caso violenta. No es la primera vez que salen noticias de este tipo. Sabemos evidentemente que existe un déficit democrático en Venezuela, eso es obvio, los indicadores internacionales así lo marcan, y sabemos que existe una injerencia por parte del gobierno dentro de los poderes judiciales y policiales. No es un secreto tampoco que se pueda utilizar la policía o investigaciones policiales de un punto de vista político. En España hemos tenido una policía patriótica y tenemos un índice de democracia bastante más elevado, con lo cual resulta más que sospechoso de alguna forma que pudieran existir este tipo de actividades. ¿Cómo creen que va a ser el devenir de la detención de estos dos ciudadanos? ¿Se mantendrá Venezuela con que son terroristas dispuestos a atacar o aceptará que no lo son? Hombre, una vez haces una acusación tan grave, yo creo que vas a tener que mantenerla. Lo cierto es que son dos personas del norte de España, de País Vasco, si no me equivoco, y que el padre de uno de ellos ya había incluso denunciado su desaparición desde el pasado día 9, no sabían nada de él. Eso es una cosa, y otra cosa es directamente acusar de terrorismo. Yo creo que, como bien decía Samuel, habría que abrir una investigación, no sé si desde el punto de vista de Venezuela, sino también desde el punto de vista de España, para ver realmente... Sí, pero es el papel también de España, ¿no? Esas relaciones que ahora mismo pues están pendientes de un hilo, las relaciones diplomáticas, van a tener que ejercitarse, me imagino, para poder llegar a un acuerdo y ver realmente cuál es el papel de estos dos ciudadanos españoles en Venezuela. Sí, yo creo que iba a jugar un papel fundamental Rodríguez Zapatero, que ha fungido como liberador de presos políticos venezolanos, que ha sido siempre a favor del régimen, y ahora con dos españoles supongo que tendrá que jugar un papel, y nosotros lo que planteamos más bien es que liberen a más de 100 adolescentes que están detenidos, incluso niños con discapacidad, con autismo, están detenidos por haber salido a estar frente a su casa después del proceso electoral que se dio el 28 de julio. Eso es lo que pasa en Venezuela. También vamos a recordar unas declaraciones en las últimas horas de Josep Borrell, el alto representante de Exteriores de la Unión Europea, en el que ya tachó también al régimen de Nicolás Maduro de dictadura, y entonces ya salió también pues parte del gobierno diciendo que es un vocero del mal y bueno, pues desprestigiando a la Unión Europea. La Unión Europea que ha dado un paso más y ya ha tachado de dictadura al régimen de Maduro. ¿Qué te parece, Samuel? Los términos internacionales no utilizan la palabra tanto dictadura. Por ejemplo, el índice del Economist se utiliza en regímenes autoritarios, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Evidentemente, además, no se le escapa a nadie que cuando utilizamos un concepto de dictadura existe un juego geopolítico. Nos interesa Venezuela por unos motivos muy obvios y entran dentro de la política internacional o la agenda informativa política internacional, pero evidentemente hay otros regímenes que tienen unas situaciones de derechos humanos muchísimo peores,
alrededor, hacemos negocios habitualmente, estamos hablando de Oriente Medio. Es decir, tenemos que tener en cuenta que existe una geopolítica internacional que hace que prestemos atención a Venezuela y no le prestemos atención a otros lugares. ¿Con eso qué quiero decir? Que evidentemente existen unos intereses, más allá del discurso que hablemos de derechos humanos. Europa, ni Estados Unidos, ni ningún país puede estar dando lecciones de derechos humanos cuando luego aplicas una diferente vara de ¿Y medir. qué intereses son los que crees que hay? Petróleo, evidentemente, existen determinado tipo de cercanía también. Es una cierta lógica que España tiene más cercanía con América Latina que con África. Nos importan muy poco las dictaduras de África, eso sí, nos interesan los recursos materiales, en este caso el coltán, el cacao, y por no hablar de Oriente Medio. Oriente Medio tiene una situación de derechos humanos muchísimo peor, evidentemente, que Venezuela. Son regímenes autoritarios, son dictaduras también. Lo que pasa sí que es cierto que, evidentemente, cuando se mueve la escena internacional igual, y hablamos de Rusia y seguimos importando. Es decir, lo que tenemos que poner en la situación es que existe una geopolítica aquí que va más allá y que luego el discurso de los derechos humanos y la democracia, evidentemente, se utiliza algunas veces sí y otras veces no. Pero para muchas personas es importante que Josep Borrell haya tachado el régimen de Nicolás Maduro de dictadura. La pregunta es, ¿por qué no se tachó de dictadura por parte del Gobierno de España antes de las elecciones? ¿Por qué se ha seguido haciendo comercio o por qué se ha seguido, lo que decía Samuel también, comprando petróleo Estados Unidos, sin ir más lejos? Porque Estados Unidos nunca había alzado la voz con respecto a Venezuela y ahora, bueno, ha habido un poco se ha mojado un poco a raíz del no conocer las actas después de las elecciones y demás. Claro, es un poco también lo que hablaba Samuel, ¿no? Ese movimiento geopolítico y esos juegos que existen entre países en los que, bueno, ahora me conviene decir esto y ahora no me conviene. ¿Qué pasa? Que desde España también ha sorprendido, sobre todo porque no ha sido el gobierno el que se ha manifestado con respecto a esta situación de dictadura o de gobierno autoritario, sino que han sido determinadas personas que sí, una ministra, en este caso ahora Josep Borrell, que lo han dicho, pero el gobierno sigue sin decir nada y sobre todo sigue sin manifestarse al respecto, ¿no? De manera clara. Marcela, para la oposición es importante que haya líderes pues como la ministra de Defensa o como Josep Borrell por parte de la Unión Europea que tachen de dictadura. Es un punto a favor de la oposición. Yo comparto plenamente lo que ha dicho Samuel con relación a la dictadura y los derechos humanos en países de África y Asia. Pero el tema etimológico o teórico de lo que significa una guerra, desplazados o dictadura, no podemos aplicarlo en este momento a Venezuela, porque en Venezuela hay una guerra. A lo mejor las armas, la gente dice, no, es que no hay guerra, porque es que la oposición no tiene armas. Bueno, las armas de la oposición es la democracia del pueblo. El régimen tiene las armas, pero hay una guerra interna que está generando desplazados, nos guste o no, ese es el término. ¿Es una dictadura? Sí, es una dictadura. A lo mejor no es la de libreto, no es que la que en el contexto internacional se define. A lo mejor no es comparable con lo que está diciendo el compañero con relación a África y a Asia, pero jamás en nuestro país lo habíamos vivido. Quien salió a votar mayoritariamente el día 28 de julio es la misma gente que en el pasado sostuvo los gobiernos del proceso bolivariano, de Chávez y de Maduro. Ahora se mostraron totalmente en contra por una necesidad que bien lo decía Laura. Es un tema económico y social, de sobrevivencia de las familias. La familia venezolana está fracturada, está rota. Unos están en América Latina, otros están en Canarias, otros están en Alemania, por buscar una vida digna y decente para sí y para su familia. Eso es lo que sucede realmente en Venezuela. Y hablando de intereses, quizás, pues un poco por lo que decía Samuel, se amenazó con romper las relaciones también comerciales con España y Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva, pues mantuvo estos días, no sé si fue este fin de semana, reuniones con Repsol para tranquilizar, con un gran inversor en ese país, para tranquilizarlo. Sí, no, esto se repite. En su momento, por ejemplo, con la victoria de Evo Morales en Bolivia, Repsol, pues en este caso tenía grandes inversiones. Cambió la normativa boliviana, o cambió la ley en ese caso, por ejemplo, y se consideraba que el petróleo, una vez que estaba, en este caso, bajo tierra, era recurso natural del país, pero una vez que salía a la superficie, en este caso era de la empresa. Cambió la normativa diciendo, no, el petróleo va a seguir siendo un producto, en este caso, digamos, de la soberanía, por decirlo, nacional, y se cambiaron los porcentajes. Creo que se llegó a una especie de mitad, de 50% de beneficios, y Repsol siguió allí. Es decir, existen unos intereses económicos que no se nos tienen que escapar. Lo que tendría que hacer, en este caso, estamos hablando de Unión Europea, estamos hablando de España, es decir, tener unos criterios de respeto por los derechos humanos independientemente del país en el que estemos abordando. Y la prioridad son los derechos humanos en Venezuela y en cualquier otro país. Está claro que le vamos a prestar atención más a uno a otros. Sabemos que existen unos intereses comerciales y los intereses comerciales y los intereses de las grandes empresas sabemos que muchas veces chocan con los intereses de los derechos humanos. Vamos a conectar ahora, si les parece, con nuestra compañera Lorena de Cobos, porque está